Otra de las grandes peleas, muchachos, para mí fue el co-main event, gran pelea en la categoría de bantamweight entre Phillips y Paiva. Demostraron ambos peleadores poder y rapidez como nos tienen acostumbrados en esta categoría la mayoría de los peleadores. Phillips logró al inicio del round un casi KO, casi que lo sintió más bien, ¿no? A Paiva. Sin embargo, Paiva se recuperó rápidamente, tratando de responder, incluso con intento de sumisión. Se lo veía un poco más sentido a Paiva en el primer round, no creo que se pudo recuperar del todo. A mi opinión, no sé qué tú opinas, Pablo o Jan, se lo veía un poco pequeño para la categoría. Paiva lo encontré un poco pequeño, o no sé si Phillips era mucho más alto que Paiva. En esta cartelera, como les dije, al final del día, lo que resaltó más fue la paciencia y la prudencia en los peleadores, y eso demostró que eso puede cambiar la pelea en cualquier momento, ¿no? Y los resultados. Paiva obviamente aprovechó el cansancio de Phillips en el segundo round, porque Phillips comenzó muy agresivo en el primer round, y logró conectarlo, ¿no? Al inicio del segundo round, y obviamente incluso Phillips trató de hacer intentos de derribo. Paiva comenzó a demostrar mucho más garra, comenzó a atacarlo hasta que Phillips tuvo algunos intentos de sumisión y pues logró ya pararse y comenzar la pelea nuevamente de pie. En el tercer round, pues todos demostraron estar exhaustos, tanto Paiva como Phillips, los vi a ambos cansados. Sin embargo, trataron de, algo que rescato de esta pelea es que trataron de dar lo mejor de ellos, tanto desde el primer round hasta el tercer round. A mi opinión, esa decisión, ¿cómo se dice? Con mayoritaria, majority decision, se la mereció llevar justamente Paivas. No creo que fue un error, a mi opinión, creo que fue una buena decisión por cómo regresó después de un primer round un poco difícil para él. Creo que se la llevó bien la pelea. No sé si están de acuerdo, pero eso estamos para conversarlo. ¿Qué opinas tú, Pablo? Jan, Jan, Ay, ¿se la llevó Phillips para ti? para mí es que te digo que esa es una de las carteleras así muy, muy chéveres porque tienes eso, ¿no? Tienes de que, pudo haber irse por este o por el otro. Phillips creo que se lo va a dar a Paiva. Una Paiva lo cosita, hizo bien. rescato, puede ser, como dije al final, podía ir para cualquiera. Para mí, Sí, sí, no, sí, sí, sí. no hubo tampoco robo. Se lo doy para Paiva. ¿Por Ok. qué? Por lo mismo que tú dices. Se levantó y hizo algo y lo terminó bien. Phillips, como tú mismo lo dijiste, se fue muy, muy rápido. Me encantó al principio porque dije, wow, este tipo es muy versátil, nunca lo había visto. Es un peleador excelente porque es muy versátil, hace cosas no convencionales y eso es lo que me gustó de él. Pero obviamente al hacer tanto eso se cansó y obviamente Paiva lo ganó. Y por eso obviamente le doy el punto a Paiva porque se quedó ahí en la pelea, aguantó, obviamente un casi ya noqueo. Y eso es lo que me gustó de él, y por eso se lo doy a Paiva. No sé qué tú piensas, Pablo. Efectivamente, efectivamente, y eso fue lo que dije al principio del programa, porque si hay una manera de describir esta cartelera es garra. Hubo no solo esta, hubo varias peleas donde peleadores que ya estaban básicamente finalizados, pudieron regresar y pudieron remontar esa decisión. Esta fue una de esas peleas cerradas, y como lo dije en la pelea anterior, yo viendo esa pelea, todavía en el caso, y no por regresar a Sanhagen, pero todavía me sentiría más seguro en los zapatos de Sanhagen cuando iban a dar esa decisión, porque fue básicamente eso, el control del octágono, el control del octágono contra el daño hecho. Vimos un primer round excelente de Phillips, con takedown, con daño. En el segundo round, Paiva hace un poquito de daño, bueno, no un poquito, hizo daño, lo mareó a Phillips, pero Phillips volvió a los takedowns, quizás no con la dominancia que tuvo en el primer round, pero también logró el derribo, tuvo el control por gran parte del round. Entonces, ¿qué es lo que estamos calificando aquí? Y nuevamente en el tercer round ya ambos oponentes se los veía cansados, pero de todas maneras Paiva tuvo un poquito más de daño, estuvo un poquito mejor de pie, entonces se lo vio un poquito mejor. Una decisión que nuevamente pudo ir para cualquiera de los dos lados. Yo no me hubiera extrañado si la ganaba Phillips, no me hubiera parecido raro. Tampoco me pareció raro que lo ganara Paiva, pero ese es el detalle. ¿Qué es lo que están viendo los jueces? ¿Qué es lo que están valorando? Hay todavía demasiado margen, demasiada interpretación abierta para lo que se puede dar en un resultado. Entonces, esa parte todavía
Es lo que a muchas personas nos preocupa en lo que es el UFC. Me da pena un poquito por la decisión en el sentido que eso hace quizás más, llama más la atención que lo que fue la pelea en general, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Fue una pelea interesante. Es interesante ver un prospecto como Paiva, que relativamente no se lo ha visto mucho, pero está dando a demostrar que puede dar una gran presentación en lo que es la mejor liga de pelea en el mundo en este momento, que es el UFC. En relación a lo que decía JP, eso es algo que siempre se ha visto, los peleadores americanos saben tener ese tamaño, saben tener esa ventaja. Ellos ya tienen años de lucha, muchos de ellos que saben cómo cortar un poquito mejor el peso que los peleadores sudamericanos o europeos en general también, ¿no? Simplemente no crecen con esa cultura de que oh, tienes que cortar para el torneo de lucha, tienes que cortar 10, 15 libras y el día de la pelea te ves gigante. Estos peleadores por lo general se tratan de mantener un poquito más cerca del peso, pero también tiene su ventaja que no están tan gastados físicamente, no están tan quemados por ese corte y yo creo que eso también hizo diferencia para Paiva. Él se sintió mejor, un poquito mejor en el tercer round y yo creo que también eso creo que le dejó esa imagen a los jueces, ¿no? Que él todavía estaba lanzando los golpes como a fuerza, él todavía estaba lanzando un poquito más, a diferencia de Phillips, que obviamente si él ya no hizo su caso en el primer y en el segundo round, definitivamente no lo iba a hacer en el tercero. Pero muy buen co-main event, es lo bueno de este tipo de cartelera, que quizás no está cargada de nombres, no estamos viendo Ockman, Aldesaña, Ngannou, pero estamos viendo retadores, gente que van a ser los próximos main event, que van a ser los próximos protagonistas, ¿no? En el UFC y esta noche vimos bastantes de ellos. Otra de las grandes peleas también que pudimos presenciar, a mi opinión, una de las mejores, por no decir la mejor, en lo que yo pienso de esta cartelera principal fue la de Elkins contra Miner en la categoría del featherweight. Gran pelea. Miner comenzó bien, un poco más agresivo. Al comienzo hizo, no sé si recuerdas, intentó hacer hasta una guillotina, hubo un intento hasta de guillotina, no lo consiguió en el primer intento, intentó también hacer un armbar y obviamente algo que rescato y destaco de Elkins fue la gran defensa que tuvo, ¿no? En esas situaciones. Sin embargo, en el final del primer round lo vi un poquito más sentido a Elkins por los codos provocados por Miner. No sé si recuerdan que comenzó a atacar con los codos bastante. En el segundo round, Elkins comenzó un poquito más agresivo, incluso creo que no sé si fue casi al final o en la mitad del segundo round, consiguió la posición del crucifijo y logró pues obviamente hacer mucho más daño a Miner. Obviamente demostró cansancio y eso hizo pues que al final del día, con un gran regreso, otra vez, a mi opinión, en esta cartelera, se llevara pues obviamente y consiguiera el TKO y el stoppage en el segundo round. Gran pelea, a mi opinión, un poco corta, pero se demostró que con garra, paciencia, como lo dije anteriormente, se puede obviamente también lograr la victoria. ¿Qué es lo que pudo haber hecho Minor, ¿cómo se llama? Miner. Miner. Ya me cambiaste el apellido como 3 veces. Sí. ¿Qué es lo que pudo hacer? Porque, o sea, en mi perspectiva de lo que vi, creo que a la hora de Minor estar, porque seamos ciertos, obviamente creo que él pudo haberlo ganado, obviamente simplemente por lo del jiu-jitsu, ¿no? Pero creo que eso mismo también lo cansó. No sé si a lo mejor Minor pudo haber hecho más ground and pound en vez de irse por la submisión y de eso obviamente tener un buen resultado. No sé, ¿qué es lo que piensas tú, Pablo? Es algo que me gustaría que tú digas como peleador, ex peleador. Bueno, en el caso de Derek Miner y Derek Elkins, bueno, quizás como dice JP, fue una de las peleas, bueno, una de las mejores peleas de la noche. Inclusive puede ser hasta el argumento del año, porque eso es lo que trae Derek Elkins a la mesa. Él trae ese tipo de pelea donde tú crees este tipo lo van a finalizar, lo van a terminar, pero él tiene ese jiu-jitsu, esa defensa de jiu-jitsu, ¿no? Ese jiu-jitsu defense. Él es bien scrappy, él sabe pelear, él sabe defenderse de sumisiones. Hubo un momento en el primer round donde Miner va por el triángulo de Mount y él lo cambia a una palanca de brazo.
No sé exactamente qué lo empujó a hacer eso. Si tú ves el récord de Elkins, él ha tenido varias pérdidas, pero los peleadores que lo han finalizado han sido peleadores con un jiu-jitsu excelente. Estoy hablando de Charles Oliveira, o sea, peleadores que no comiten errores en su jiu-jitsu. Si tú cometes un error, si la posición no está al 100%, si no está todo correcto, él se te va a escapar. Inclusive con todo eso, dicho y hecho, el tipo de dominancia que estableció Miner, porque fue una sumisión tras otra, takedown, ataque de arriba, yo pensé, ok, porque también nuevamente volvemos que Elkins ha perdido algunas peleas por decisión. Yo dije, bueno, este tipo va a dominarlo así por 3 rounds y va a llevarse la pelea. Pero ya vimos en el segundo round, como lo hemos visto ya varias veces en el pasado, que se comenzó a cansar, se comenzó a cansar. Y Elkins no necesita muchas oportunidades. Él necesita es una donde tú te cansas, donde él se puede colocar encima de ti. Él tiene una muy buena base, su lucha quizás no es la más fantástica, pero sus bases son buenas. Él tiene lo que son sus principios bien establecidos, él sabe cómo establecer dominancia desde arriba, él sabe cómo mantener una posición, él no te va a ir por una sumisión peligrosa, él no te va a ir por una posición donde él arriesgue perder esa dominancia. Entonces, él tranquilamente pudo establecer ese crucifijo, pudo comenzar a hacer daño y efectivamente el referí en ese punto no puedes tampoco quedarte ahí 3 minutos esperando a ver si el otro tipo reacciona o sale de esa posición, ¿no? Ese es el tipo de juego que tiene Darren Elkins. Eh, Definitivamente me sorprendió Miner porque muy buenos ataques, pero yo creo que estos peleadores ya tienen que prepararse también para lo que es el juego de Darren Elkins. Él no está para lo que se podría decir es el sprint, él no está para la carrera de 100 metros, él está para la maratón. Si tú no estás preparado para eso, no le vas a este es ese tipo de pelea. Para los que nos encanta el jiu-jitsu, para los que encanta el wrestling, grappling, en esta pelea lo vimos de todo. Ataques de sumisión, cambio de posición, reversal, takedown, o sea, para el grappler, o sea, ya casi hasta un punto no parecía tanto pelea de MMA, parecía más pelea de grappling. Obviamente se necesitó el contacto, se necesitó los golpes para finalizarla, pero una excelente pelea, bien merecida para Darren Elkins. Tampoco perdió mucho en mi punto Miner. Él tiene que seguir trabajando en su cardio. Es la única crítica que yo tendría para esta pelea de él. Pero muy buena pelea de la noche.